Gracias a Dios por este día, porque nos da vida, nos da salud, tal vez retos, tal vez cosas buenas, pero es un día para Dios. Un día de preparación donde nosotros nos preparamos para que en cuanto el sol se meta y comiencen las horas sagradas del sábado, estemos nosotros en comunión con Dios, cada hora de ellas de las 24. Pedimos que Dios nos ayude a poder sentir su presencia 24 horas. Nos podemos sentir toda la semana, pero este es un día especial que Él apartó para tener una cita con Él. Que Dios te bendiga y comencemos este tema. Oremos. Querido Padre, abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento para que podamos comprender lo que Tú tienes para nosotros hoy, que estamos al final de este mundo, pronto se acaba y queremos ir contigo a vivir eternamente. En Cristo Jesús. Amén. Hoy he titulado esta plática ¿Dónde está Juan? ¿Y dónde está Elías? Estudiaremos parte, no todo, lo que concierne a Juan el Bautista y parte de lo que concierne a Juan el Bautista, que se le llamó el Elías, para el tiempo que estamos viviendo. Dios abre el entendimiento de cada uno de nosotros para ver que lo que está pasando alrededor de nosotros es un resultado de lo que pasó en el tiempo de antes. Está volviendo a pasar. Y no me voy a adelantar, pero quiero decirte que Dios te lleve por medio de su Espíritu a un viaje que puedas cerrar los ojos, que puedas pensar cómo están pasando las cosas y que veas que el enemigo está trabajando 24 horas, 7 días a la semana. No descansa. Tiene muchos años de experiencia de estar viendo cómo se comportan las personas. Y está viendo qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, cuándo actúa así, cuándo actúa de la otra forma. Y está tratando de tentarnos para que nosotros podamos desistir de estar con Dios. Busquemos en el libro de Malaquías, en el capítulo 3. Veamos del versículo 1 en adelante. Dice Malaquías 3, 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbditamente a su templo, el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. El 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador, como jabón de lavadores. 3. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. 5. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, y contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, y a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. El versículo 1 nos dice que viene un mensajero que preparará el camino delante de Jehová. ¿A quién buscaban? Según él, se vendrá súbditamente. ¿Quién vendrá súbditamente a su templo? ¿A quién buscan? ¿A quién buscan? Todos en aquel tiempo sabían que en un tiempo iba a venir Jesús. Lo estaba simbolizado por el corderito. Y aquí Malaquías está haciendo la predicción de que vendría antes de que viniera ese hombre, ese Cristo, ese Mesías al templo. Alguien iba a venir a preparar el camino.
Saben que la predicación de Juan el Bautista era específicamente para el pueblo de Dios. Específicamente era para el pueblo de Dios. ¿En qué tiempo? En el tiempo cuando iba a venir Él. Entonces, la segunda parte donde habla de fuego, de que va a venir a darles el pago a cada uno, que no lo van a poder soportar en el versículo 2. ¿Quién va a estar en pie? Es fuego purificador. Esa parte es la segunda. Esto se divide en dos. Y ahorita vamos a ver cuál es el segundo. Vamos a ver el capítulo 4. Ahora, el capítulo 4. Malaquías 4. Malaquías 4, comenzando del versículo 1. Y dice Malaquías 4, 1. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. 2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. 3. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero qué importante saber algunas cosas acerca de la iglesia antes de que pasemos a la segunda fase. Hermanos, la iglesia ya estaba formada. Los líderes ya estaban ahí. Los maestros ya estaban ahí. Los sacerdotes ya estaban ahí. Los trabajadores del templo ya estaban allí. Pero, ¿por qué, si es el pueblo de Dios, por qué viene Juan el Bautista a decir que se arrepientan? La respuesta es lógica. Ellos estaban sin saber o a sabiendas en contra de Dios. Estaban actuando de una forma que hacían poner en vergüenza el nombre de Dios. Y Juan el Bautista viene a preparar los corazones para que cuando viniera el Mesías lo aceptaran y fueran algo especial como él quería que fueran. Tristemente, porque estaban enfrascados en otras cosas, tradiciones, cosas de su organización, cosas de lo que ellos hacían, que cuando Jesús vino y les enseñó la verdad, ¿qué le pasó? Lo persiguieron. Dice que donde quiera que andaba había gente buscando ocasión, no nomás para ponerlo en vergüenza, pero es para matarlo. El mensaje de Juan el Bautista era sencillo. Arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Casi como diciendo, alguien del cielo va a venir. Y yo quiero que ustedes estén preparados para recibir esta persona celestial, esta persona divina, esta persona que es todo amor, esta persona que es Dios mismo. Pero nadie le creyó. Veamos la historia de su ministerio de una forma objetiva con la palabra de Dios. Tengo dos preguntas, una pregunta en dos. La primera pregunta es, en el tiempo de Jesús y de Juan el Bautista, ¿la iglesia estaba en apostasía o había apostasía en la iglesia? En los tiempos de Jesús, ¿la iglesia estaba en apostasía o había apostasía en la iglesia? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vamos a buscar Mateo, capítulo 3, versículo 7. Mateo, capítulo 3, versículo 7. Y aquí vamos a ver la condición
de la iglesia y de los líderes de la iglesia en aquel tiempo para definir si había apostasía en la iglesia o la iglesia estaba en apostasía. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos llegaban al lugar donde él bautizaba, o sea, Juan el Bautista, les dijo: raza de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira que se avecina? 8. Produzcan frutos conforme al arrepentimiento. 9. Y no piensen que puedan decirse a sí mismos: tenemos a Abraham por padre. Les digo que de estas piedras Dios puede levantar hijos para Abraham. 10. El hacha ya está en la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Y los bautizó con agua para que se arrepintieran. Pero después de mí, dice, viene uno que es más poderoso que yo, cuyas sandalias no soy digno de llevar. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. 12. Y su aventador está en su mano, y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja con fuego inextinguible. ¿No está hablando aquí de Malaquías? Él estaba hablando de lo que Jesús venía a hacer. Por eso el endemoniado le dijo: ¿ya viniste a destruirnos? El libro de Lucas nos dice un poquito más de información acerca de la situación de Juan el Bautista. Lucas capítulo 3, comenzando desde el versículo 1. Lucas 3, 1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y de Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados. 4. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y todo se bajará con todo monte y collado. Y los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. El trabajo de Juan el Bautista está escrito aquí. Primero es clamar. El lugar, el desierto. No fue a la iglesia, no fue al centro, no fue al lugar donde estaba todo, no fue al santuario a predicar. Él clamaba en el desierto. Y su trabajo era preparar el camino. ¿Y cómo lo iba a preparar? Enderezando las sendas, o sea, el camino. Y todo el valle se rellenará, dice, o sea, va a haber mucha información. Y se bajará todo monte y collado, o sea, se va a hacer fácil ir a donde está él. Los caminos torcidos serán enderezados, quiere decir que el modo de pensar de las personas va a ser cambiado. Los caminos ásperos allanados, quiere decir que si hay muchas dudas, él podría ayudar con esas dudas. Y el último, y verá toda carne la salvación, el resultado. Su trabajo iba a tener resultados, y el resultado era que cuando la gente estuviera preparada podría de algún modo reconocer a Jesús cuando lo vieran. Desafortunadamente, el trabajo de él fue grande, muy grande, pero la gente no quiso aceptar. Y no conocieron al Hijo de Dios, del cual él predicaba. Versículo 7 dice: y las multitudes que salían para ser bautizados por él, les decía: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. 9. Ya que también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. 10. Y la gente le preguntaba, diciendo: entonces, ¿qué haremos? 11. Y él respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer,
haga lo mismo. 12. Vinieron también los publicanos para ser bautizados, o sea, los contadores, y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: No exijáis más de lo que os está ordenando. También le preguntaron unos soldados, diciendo: ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Y él les dijo: No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentados con vuestro salario. 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan, diciendo a todos: Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su zapato. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. 17. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo de su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. 18. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. No pensemos que a la gente le va a gustar cuando le dicen la verdad. Juan el Bautista tenía un mensaje que dar. Y pues Herodes andaba como si nada. Tal vez andaba agarrado de la mano de la mujer y se acababa de divorciar de su esposa y le había quitado la esposa a su hermano. Era un descaro por todo el pueblo. Y Juan el Bautista fue y le reclamó, le dijo: eso no está bien. Muy pronto, y tal vez ya esté pasando, no vas a poder decir la verdad sin que la gente se enoje. No vas a poder hablar de la comida, del vestido. No vas a poder hablar de tantas cosas. No vas a poder hablar del juicio que viene. No vas a poder hablar del día de la expiación. Porque si lo hablas, estás hablando mal. En el tiempo de Juan el Bautista, las tradiciones, las cosas que se hacían, estaban en contra de la verdad. Totalmente en contra de la verdad. Y la iglesia se había opuesto a Dios sin querer, o tal vez queriendo, pero estaban en contra totalmente de lo que Dios decía. Los rituales ya no eran los mismos, las cosas ya no eran las mismas. Se dice que en ese tiempo ya el arca del pacto ya había desaparecido. No había nada detrás de la cortina. Entonces, ¿qué iba a pasar? Hay un versículo que quiero que veas para que sepas que lo que estoy diciendo es verdad. Te lo voy a decir con un versículo. Busca a Jeremías 3:16. Es fácil de recordar este versículo. Es como Juan 3:16, pero es Jeremías 3:16. Dice la versión de la Biblia de las Américas: y sucederá que en aquellos días, cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, declara el Señor, no se dirá más arca del pacto del Señor. No les vendrá a la mente, ni la recordarán, ni lo echarán de menos, ni será hecha una nueva. La versión de 1960, Reina Valera, dice: y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en estos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni echarán de menos, ni se hará otra. Qué interesante. En el tiempo de Jesús, Juan el Bautista, ellos ya no se acordaban del acta del pacto. Creo que los rituales ya eran más un ritual diferente acerca de cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo. Ya no le echaban de menos, la generación que había empezado ya no se acordaba nada. Y eso es lo que ha pasado tal vez en nuestro crecer, en nuestra iglesia. Lo que se decía antes ya se ha olvidado. Las generaciones nuevas ya no saben por lo que pasó la iglesia para poder llegar hasta donde está aquí. Y no saben que hay cosas que se creían que ya no se creen. Juan y Jesús tuvieron que pasar
por esa situación. Por eso Jesús sufrió, porque ellos pensaban que estaba Jesús quebrantando las leyes de ellos, no la ley de Dios. La iglesia no defendía la verdad, defendía las tradiciones, defendía lo que ellos pensaban que estaba bien. Acuérdense que en el tiempo de antes no había Biblias como hoy. Nadie tenía en su casa los rollos del Pentateuco, o sea, la Torá, nadie la tenía. En el tiempo de antes, la Torá, los salmos y los profetas no se tenían en casa. Estos libros estaban en el templo y los sacerdotes estudiaban, los escribas estudiaban, hacían copias, hacían lo que iban a hacer para que ahí se quedaran en el templo. ¿Y cómo aprendía el pueblo? Porque los sacerdotes les enseñaban. Ellos leían, interpretaban la ley y hablaban en público. Hoy tenemos nosotros un privilegio tan grande de tener la palabra de Dios en nuestra casa, en nuestra mano. Y si vas a defender algo, defiende la verdad. Ahora, ¿no vas a defender la iglesia? Está bien. Bueno, ¿qué es la iglesia? Hay una definición hermosa en el libro de Timoteo. Primero de Timoteo 3:14 es el versículo que vamos a leer. Y luego nos vamos a ir a Primera de Timoteo 4. Vamos a leer primero Primera de Timoteo 3:14. Primera de Timoteo 3:14 y dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. 15. Para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Dice, ¿qué es? ¿Qué es? La iglesia del Dios viviente. No es nuestra iglesia, no es mi iglesia, no es mi organización dentro de la iglesia, no es nada, es la iglesia de ¿quién? Del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. Aquí viene exactamente qué es la iglesia. 16 dice, e indiscutiblemente, quiere decir que no puedes discutir, pelear, alegar nada. E indiscutiblemente dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Si quisiera defender yo mi iglesia por alguien que diga algo, por alguien que puso algo en el internet, cualquier cosa, debería de ver si está hablando en contra o a favor de la verdad, no de la organización, no de mi iglesia local, no de mi persona, ni de la persona que está hablando. Tendríamos que ver si la verdad está en esa persona. Acuérdense que 99% de verdad con 1% de mentira tumba todo y todo es mentira. Ahora, si hay 99% de mentira y 1% de verdad, tampoco. Tiene que ser 100% verdad. Defender lo que yo creo tiene que ser defendido en el contexto de la verdad. Ahora, ¿quién es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Si nosotros queremos defender nuestra organización, nuestra iglesia, lo que nosotros creemos, debemos de ver si está de acuerdo con la verdad. O sea, si está de acuerdo Cristo. Si Cristo estuviera aquí, ¿aprobaría lo que yo estoy tratando de hacer? No sé. No sé si lo haría. Por eso tenemos que estudiar para ver qué es la verdad. ¿Por qué? Porque fácilmente la gente se puede salir. Por más que sea como dice, columna y baluarte de la verdad. La gente se puede salir. ¿Qué dice ahí mismo, el capítulo 4, el versículo 1? Dice primera de Timoteo 4, versículo 1. Y dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe,
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 2. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, 3. prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos y los creyentes y a los que han conocido la verdad. 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es desechable y se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la acción, la oración es santificada. ¿Qué es lo que dice que iban a hacer? Primero, iban a escuchar espíritus engañadores. Luego, iban a escuchar doctrinas de demonios. 2. Iban a ser hipócritas y mentirosos, que iban a tener cauterizada la conciencia. ¿Qué es conciencia? Cuando tú quieres hacer algo malo, tu conciencia se te remueve pensando que puedes meterte en problemas. Pero estas personas que se salían de la iglesia, que apostataban de la fe, o sea, que no creían la verdad, tal vez parecía, pero estaban en la iglesia, ahí dice, y estaban diciéndole a la gente: ¿sabes qué? Tú puedes comer lo que quieras, nomás haz oración. Nada se debe tirar a la basura. Solo ora. Porque la palabra de Dios dice, y la oración hacen que esto se santifique. Fíjense qué tanto iba a llegar la apostasía. A veces estos versículos se toman así como lo leí. Pero si tú lo miras más adentro, estás oyendo a personas apóstatas diciendo que Dios, lo que Dios creó es bueno y nada tiene que rechazarse. Estos son los apóstatas hablando. Por eso dice el número 6, si esto enseñas a los hermanos, o sea, si tú les dices que vienen apóstatas, que vienen personas que van a prohibir casarse, que ya no comas esto, que come mejor todo. Dice, si tú enseñas esto a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. 7. Desecha las fábulas profanas y viejas. Ejercítate para la piedad. 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, que tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. 9. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. 10. Porque por esto trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que crean. Hoy te quisiera decir que la verdad va a triunfar. Y no aquí en mí ni nada, no, Cristo va a triunfar, Él es la verdad. Si pensamos nosotros que tenemos la verdad, hermanos, no está bien. Cristo tiene que vivir dentro de nosotros para que la verdad more dentro de nosotros. Y nosotros no vamos a ganar ninguna pelea. La verdad solo va a ganar. ¿Se acuerdan lo que Juan les dijo a los que estaban ahí, los que venían? Eran fariseos y saduceos, soldados, contadores del gobierno, venían mucha gente. Y les dijo generación de víboras, pero también les dijo, si ustedes piensan que porque son hijos de Abraham son especiales, no. Dios los puede rechazar y puede sacar hijos de Abraham de estas piedras que están aquí. Qué interesante que la misma idea que Juan luchó con estos dirigentes y con las personas que estaban siendo guiadas por estos dirigentes, pasa con Jesús también.